Javier Milei, durante su primer discurso como presidente, dio datos falsos, exagerados y tergiversados. El kirchnerismo, que en sus inicios se jactaba de tener superávit gemelos, esto es, superávit fiscal y externo, hoy nos deja déficit gemelos por 17% del PBI. A su vez, de esos 17 puntos del PBI, 15 corresponden al déficit consolidado entre el Tesoro y el Banco Central. Por lo tanto, no existe solución viable en la que se evite atacar al déficit fiscal. Al mismo tiempo, de esos 15 puntos de déficit fiscal, 5 corresponden al Tesoro Nacional y 10 al Banco Central, por lo que la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. El déficit fiscal primario estipulado en el acuerdo con el FMI para 2023 era de 1,9%. Massa dispara el porcentaje a entre 2,8 y 4% según estimaciones privadas. Para escalar al 15%, Milei mezcla linealmente el gasto estatal con las LELIQs y otros pasivos del Banco Central. Estas letras de respaldo a depósitos bancarios son un problema grave para algunos economistas o secundarios para otros, más allá de la ideología. Lo que está claro es que ninguna estimación seria permite sumarlos en un discurso de apertura de gobierno con el fin de justificar el ajuste que se viene. El Rodrigazo multiplicó por 6 veces la tasa de inflación, por lo que un evento similar significaría multiplicar la tasa de inflación por 12 veces. A su vez, dada la situación de los pasivos remunerados del Banco Central, la cual es peor que la que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín, en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con ello llevar a la inflación a niveles del 15.000% anual. Esta es la herencia que nos dejan, una inflación plantada del 15.000% anual, la cual vamos a luchar contra uñas y dientes para erradicarla. Mezcla antecedentes del Rodrigazo, el pico de precios actual y pasivos remunerados del Banco Central para llegar a la inflación plantada. En Argentina, la inflación para 2023 será de 150%. No tiene sentido analizar el porcentaje que imaginó Milei, ni mucho menos considerar a esto una herencia. La devaluación y corrección de precios relativos estaban en la agenda de cualquiera que gane las elecciones. Es responsabilidad de Milei elegir el camino de llevarlos a cabo. Solo quiere crear un fantasma para amortiguar los efectos de sus decisiones. La deuda con importadores supera los 30.000 millones de dólares y las utilidades retenidas a las empresas extranjeras alcanzan los 10.000 millones de dólares. La deuda del Banco Central e YPF suman 25.000 millones de dólares y la deuda del Tesoro pendiente suma unos 35.000 millones de dólares adicionales. Esto es, la bomba en términos de deuda asciende a 100.000 millones de dólares. A Milei le dieron una cuenta de almacenero con la deuda de 30.000 millones por pagos de importaciones, utilidades pendientes por 10.000 millones, las LELIQs del Banco Central, el juicio por la estatización de YPF y los bonos del Tesoro en pesos. Y llegó a otra cifra de impacto, 100.000 millones de dólares a ser pagados en 2024. Si decide saldar esas deudas, será su responsabilidad. Algunas son deudas amenazantes para la estabilidad del país y otras forman parte de decisiones políticas. Una vez más, hace una mezcla que malversa la situación real del país. El empleo formal en el sector privado se mantiene estancado en 6 millones de puestos de trabajo. Esto es falso. Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, los puestos de asalariados formales crecieron más de 300.000. Una buena cifra desde el derrumbe de Macri, quien lo felicitó a Milei por su discurso de inauguración. En materia de seguridad,
Argentina se ha convertido en un baño de sangre. Los delincuentes caminan libres mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas. El narcotráfico se apoderó lentamente de nuestras calles, a punto tal que una de las ciudades más importantes de nuestro país ha sido secuestrada por los narcos y la violencia. La inseguridad, que es un tema muy presente en los medios y de mucha preocupación entre los argentinos. Aunque los robos son una realidad en los barrios de las grandes ciudades, Milei exagera los datos reales. La Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito reportó datos de 2022 que indican que en Argentina ocurrieron 4,3 homicidios cada 100.000 habitantes, una cifra muy inferior a la mayoría de los países de América Latina. Respecto a Rosario, ciudad que multiplica el promedio de asesinatos nacional, la cantidad de encarcelados es muy superior a décadas atrás. Demuestra otra información liviana del ultraderechista Milei. Para que tengan idea del deterioro que vivimos, solo el 16% de nuestros chicos se reciben en tiempo y forma en la escuela. Solo el 16%. Solo 16 de cada 100. Es decir, que el 84% de nuestros chicos no termina la escuela en tiempo y forma. Milei leyó este título, pero no el contenido elaborado por el Observatorio de Argentinos para la Educación. El 53% alcanzó su último año de educación a término en un país con una tasa de escolaridad primaria entre las más altas del mundo. Del resto, la mitad completa el secundario más tarde, según cómputos del 2020. Para reducir el 53 al 16% la porción de quienes terminan la escuela en tiempo y forma, Milei mezcló un análisis de conocimientos de comprensión de textos y matemáticas. Es decir, combinó un dato como la matrícula escolar con una evaluación de conocimientos que podría ser respetable o no, pero que se refiere a otra cosa. Así es como asumió Milei, mintiendo para justificar lo que vino a hacer.